sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato especial en este día viernes 29 de agosto del año 2025. Estamos de nuevo aquí para que la audiencia, que extrañe un poquito a Quique Vivanco, pues tenga la presencia de este humilde servidor que les acompañará hasta que don Quique vuelva de sus vacaciones. Quienes extrañan en el chat, particularmente del chat de Telegram del Quique Show, les decimos que él está de vacaciones, tiene las merecidas vacaciones junto a su familia y aquí estamos para reemplazarle, para acompañarle a ustedes con reflexiones, con análisis, con temas de actualidad, por supuesto. Para eso estamos, para hablar, para reflexionar, como siempre digo, en voz alta. El día de hoy, en este día viernes, vamos a conversar sobre dos temas, el uno ligeritamente nada más, a la ligera, porque ha ocurrido hace poquísimas horas nada más, y el otro siempre a profundidad, porque se trata de algo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y quizás esto también conlleva la necesidad de una mejor reflexión al respecto. El primero es las reformas al Seguro Social que pretende hacer el presidente Daniel Noboa a partir de un proyecto económico urgente, que no tiene mucho de económico y tampoco de urgencia, no tiene absolutamente nada. Y la segunda será el análisis del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos alrededor de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en este país y además algunas violaciones a los derechos humanos. Para eso hemos invitado a una persona que sabe del tema, que se desenvuelve en esos ámbitos legales y judiciales y que nos pueda, vulgarmente desasnar de algunas apreciaciones que se hacen normalmente en los medios tradicionales de comunicación. Está con nosotros el abogado Rommel Jurado. ¿Qué tal, Rommel? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Orlando, siempre un placer estar en este espacio y compartir contigo y con tu audiencia. Aunque no es de tu especialidad el tema de la seguridad social, ¿cuál es la primera impresión que tienes con esta propuesta de proyecto económico urgente que ha mandado a la Asamblea el señor Daniel Noboa, pensando que quizás con 70 y pico de votos que necesita se aprueben cambios fundamentales y muy sensibles a las necesidades, a las expectativas de jubilados y de afiliados? Mira, yo creo que esta propuesta de ley económica urgente se enmarca en una estrategia generalizada del gobierno de Noboa de desmantelar el Estado y de afectar, restringir, disminuir o incluso conculcar los derechos económicos, sociales que tienen los ciudadanos. Desde esa perspectiva, uno de los derechos económicos y sociales más importantes es el de la seguridad social. Y hace una intervención, hasta donde entiendo, o este proyecto de ley pretende hacer esa intervención sobre los recursos de los jubilados. Seguro Social es una de las entidades que más recursos públicos tiene y maneja, que deben ser orientados precisamente a darles bienestar a los ciudadanos a través de servicios de salud de alta calidad y también de pensiones jubilares en lo principal. Si esos fondos son tocados por manos privadas, si se redirigen hacia instituciones bancarias privadas en cualquier modalidad, corren un enorme riesgo y pueden implicar un perjuicio para todos los afiliados. Esperemos que los asambleístas y también los propios gobernantes pues hagan una reflexión. No están ahí para blindar o beneficiar a actores privados con el uso de recursos públicos, están ahí para defender los derechos de los ciudadanos y eso implica también proteger los recursos que los afiliados aportamos al seguro con unas finalidades específicas. Creo que estamos en riesgo. Rommel, listo, por ejemplo, a propósito de lo que está en debate generalmente en el público, en nuestras redes sociales y demás, ¿no sería motivo mejor de una consulta popular? Poniéndole en esa dimensión bastante alta de una decisión que compete a más de 13 millones de ecuatorianos, porque 13 millones somos los que votamos, pero en realidad también aquí se ven involucradas familias, parientes cercanos, la gente de la tercera edad, adultas mayores que de alguna u otra manera también contribuyen a la economía familiar, y una decisión de esta naturaleza podría, digamos, en este sentido, involucrar no a 70 votos o más, que normalmente son levantamanos, sino a más de 13 millones de ecuatorianos.
Mire, yo coincido contigo desde mi perspectiva. Cuando un derecho fundamental es sustancialmente afectado o se pone en riesgo su ejercicio, la única forma que pues establece el ordenamiento jurídico para restringir, cambiar, excluir un derecho es una asamblea constituyente. Pero mínimamente debería haber una consulta al pueblo, porque se trata de un derecho fundamental que determina las condiciones de vida, de acceso a la salud, por ejemplo, condiciones que tienen que ver con lo laboral también, y sobre todo jubilaciones de una gran cantidad de personas. Y por todas esas razones, al tratarse de un derecho tan delicado y hablar de los recursos de los ciudadanos, de los afiliados, que hacen posible el ejercicio de ese derecho, pues lo razonable sería, desde mi perspectiva, coincido contigo, en que se incluya en la consulta que está planificada para diciembre. Dudo mucho que el gobierno quiera hacerlo, porque seguramente recibiría un rechazo abrumador, y ojalá ese rechazo abrumador se haga sentir con respecto al tratamiento que pues tendrán que darle los asambleístas en los siguientes 30 días a ese proyecto de ley. Bueno, pero ya superado este tema, que además tendremos 30 días por delante para analizar, y obviamente contaremos con tu opinión, Rommel. Pasemos al otro. Hace pocos días se hizo público un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no de Rusia, no de China, no de Nicaragua, no de Venezuela, ni de Cuba, sino del Departamento de Estado, donde se evidencian, se muestran ejecuciones extrajudiciales, atentados contra la prensa, censura, además de delitos contra la seguridad interna, de problemas de violación de derechos humanos en general. En principio, ¿cuál es la impresión que te causa que el Departamento de Estado se haga eco de este tipo de cosas que parecerían que solamente interesan a determinados grupos, que son estigmatizados normalmente por el régimen, por el poder público? Mira, yo quisiera aprovechar este espacio para hacer un poquito de pedagogía, porque hay que educarse en el tema de derechos humanos, entender de qué se tratan estos derechos. Y lo digo porque últimamente, desde las voces oficiales, incluyendo el propio presidente de la República, hay una denostación, una degradación, tanto de los defensores de derechos humanos, cuanto de los derechos mismos. ¿Qué son estos derechos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué todo el mundo habla de ellos? En términos muy sencillos, estos derechos concretan la vida digna de las personas. Los ciudadanos cedemos parte de nuestro poder personal al Estado y al gobierno con una única y suprema misión: que esos derechos sean defendidos, protegidos y que se hagan aplicables en la vida cotidiana. Esos derechos, como he dicho, constituyen las condiciones básicas de dignidad para las personas. Por eso, todo el Estado y también el gobierno tienen como función suprema proteger y lograr la vigencia de esos derechos. La legitimidad de un gobierno radica en el grado de aplicación de esos derechos en la vida cotidiana. Todos los recursos, todas las iniciativas, todas las personas que trabajan en el Estado en el marco de sus competencias deben dedicar esfuerzos para realizar estos derechos en la vida cotidiana. Pero a ver, Rommel, si esto está planteado en esa dimensión, ¿cuál sería el interés, el propósito, el objetivo político del Departamento de Estado de los Estados Unidos para publicar una cosa así, tomando en cuenta dos cosas? La primera, que el gobierno ecuatoriano es aliado del de Estados Unidos, lo han tratado con mucho cariño, con mucho aprecio, le han colocado en una dimensión muy particular. Y segundo, que viniendo de los Estados Unidos, que es lo más importante, por supuesto, esto ya no tiene una connotación solamente local, sino digamos transnacional, internacional, regional. ¿Hasta dónde esto implica un modo, un cierto sentido de denuncia con cierta también posibilidad de castigo? A ver, los Estados Unidos se han erigido a sí mismos como los más grandes defensores de la democracia liberal, y en su historia, pues en un cierto momento fueron en efecto uno de los parámetros, uno de los más grandes referentes de la vigencia de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos son la base del ideal norteamericano, también del ideal continental europeo, de lo que es un Estado moderno, un Estado de derecho moderno. Entonces hay que defender esos valores, al menos en teoría. Y también hay que decir que las tiranías se han sofisticado. Hay otras formas de ejercer el poder, pero hay unas tiranías que parecen seguir viviendo de las memorias de antes, y entonces ejercen fuertes mecanismos de violación directos y flagrantes que deslegitiman a los estados. Entonces Estados Unidos lo que está diciendo es: mira, no te pases,
no puedes crear unas leyes o declarar un estado de guerra y en el marco de ese estado de guerra tomar unas decisiones normativas, unas decisiones legales y unas decisiones de seguridad que violan flagrantemente los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la ley de solidaridad permitía allanamientos sin orden judicial, permitía detenciones sin orden judicial e incluso en el marco de las operaciones permitía herir o matar sin consecuencias jurídicas porque había una especie de perdón presidencial adelantado. Estas cosas son intolerables, incluso para gobiernos que podrían parecernos autoritarios o antidemocráticos cuando tratan con otras naciones, como es el caso de Estados Unidos. Aún para Estados Unidos, esta forma de ejercer la política y el poder son inaceptables por burdos, por vulgares, porque violan frontal y cruelmente los derechos de las personas. Entonces, están haciendo un llamado de atención efectivamente en esa dirección, diciendo, se ha establecido una dinámica de guerra en el Ecuador, sin que sea justificada, porque así lo dicen, una dinámica de guerra que la Corte Constitucional ha cuestionado, y en esa dinámica de guerra se denuncian efectivamente ejecuciones extrajudiciales, censura a medios de comunicación y también a voceros de sectores sindicales, abusos por parte del gobierno de Daniel Noboa. Este informe es reciente y también se habla de algunas restricciones a sectores vulnerables como infancia, detenciones arbitrarias, deterioro de derechos sindicales y asesinatos y amenazas a autoridades y desapariciones forzadas. Pero a ver, insisto, si es que esto es así, si esto lo vemos más allá de lo textual, de lo formal, ¿sí implica una sanción moral al menos de parte de los Estados Unidos o por el contrario esto es como un llamado de atención nada más? O sea, no es una sanción. Sí, pero moralmente hablando. Moralmente sí, claro. Lo que está diciendo, tú has hecho estas cosas y esto no puede quedar en impunidad. Así es. O sea, lo que está diciendo el Departamento de Estado es, mire, usted se está pasando. No puede usar el poder del Estado para cometer este tipo de vulneraciones. Las hemos documentado y por lo tanto le estamos llamando la atención para que tome medidas para que esto no se produzca. Pero también le está mandando un mensaje a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, diciéndoles, mire, hay unos derechos que más allá de los cambios normativos o de las decisiones de gobierno que se puedan tomar, tienen que ser respetados. Y si esos derechos se violan, habrá consecuencias, dentro o fuera del país. Ya. A ver, entonces, yo me pongo del otro lado para ponernos a reflexionar sobre el tema. Lo que está pasando en el Ecuador, en función de este informe, parecería que no es lo que efectivamente está en la discusión pública, a pesar de la violencia. Todos los días vemos masacres, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de fondo es, si esto está así, ¿cuáles son las perspectivas, por ejemplo, de investigación a fondo, de análisis, de sanción, de persecución a los responsables de este tipo de temas? Porque ejecuciones extrajudiciales es una palabra fuerte, Rommel, no es cualquier cosa. Claro. Es decir, hablar de 16, de 19 ejecuciones extrajudiciales según el informe del Departamento de Estado, que recoge otros informes también, es una cosa muy, muy grave. Es decir, en países como Perú, como en Centroamérica, las ejecuciones extrajudiciales han tenido unas connotaciones y unas sanciones bastante fuertes para los responsables. Aquí, aparte de lo que acabo de mencionar, no hay responsables directos, porque incluso se han blindado las autoridades militares con las leyes y normas que de alguna manera les dan cierta inmunidad. Mira, hagamos un análisis un poquito más contextual. Por un lado, tenemos una declaratoria de estado de guerra. En el marco de esa declaratoria, el gobernante trata de transferir una gran cantidad de poder a las Fuerzas Armadas para que por fuera del Estado de Derecho, sin contar con las normas del Estado de Derecho, realicen unas operaciones en las cuales se pueden violar una gran cantidad de derechos y pretende darles indemnidad. Y lo hace a través de unas leyes económicas urgentes, tanto en el ámbito de la inteligencia, cuanto en el ámbito de la llamada ley de solidaridad que permite una serie de violaciones de derechos. Ese es el estado de cosas. Los militares y los policías en principio compran el discurso, es decir, dicen, bueno, ahora puedo hacer con un gran despliegue de fuerza todos los operativos y si me equivoco o violo derechos, pues no me va a pasar nada. Llega entonces la Corte Constitucional y dice, estas leyes que dan estas posibilidades a las fuerzas del orden están suspendidas.
muchos de los artículos de las leyes que violan los derechos de los ciudadanos están suspendidas. Y por lo tanto, lo que rigen son las normas del Estado de Derecho y los límites del Estado de Derecho. En ese marco es que están operando actualmente los policías y deben operar. Luego, si cometen una violación de derechos humanos, una tortura, una desaparición forzada, una privación ilegítima de la libertad, un allanamiento sin orden judicial, van a ser investigados y van a ser sancionados tarde o temprano dentro del país o fuera del país. Esto es lo que un poco recuerda este informe del Departamento de Estado. Es decir, que aquí rigen unas leyes que están siendo irrespetadas y llama la atención denunciando estas violaciones y advirtiendo, sin decirlo con todas las letras, que esto va a tener consecuencias. Ahora, pero verás, si es que tú me planteas en esa dimensión, todo el mundo esperaría que estas sanciones ocurrieran casi que de inmediato, porque las víctimas no pueden esperar a 5, 7, incluso el famoso caso Camba, si no me equivoco, en casos concretos pasaron casi 20 años para aquello, en el campo internacional, pero en el campo nacional, ¿qué se puede hacer? O sea, lo que pasa es que están suspendidas estas normas jurídicas que permitían esta actuación a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, desde que fueron suspendidas estas normas y antes de que entraran en vigencia, por supuesto que se puede denunciar a policías y militares que han realizado estos abusos que están documentados, no solamente en el informe del Departamento de Estado, sino en una investigación de Tierra de Nadie y Conectas, en la que se recogen incluso testimonios de 8 soldados y algunos en activo, otros en pasivo, en que se admiten actos de tortura a personas que son consideradas o sospechosas o miembros de organizaciones delincuenciales o personas privadas de la libertad. Lo que estoy diciendo básicamente es esta idea de indemnidad que a propósito de la declaratoria de guerra interna le ha vendido el gobierno del Ecuador a los policías y militares es una idea falsa, es una moneda de oro falsa para los militares y policías. Sí que van a tener consecuencias y por lo tanto yo desde aquí me permito hacer un llamado comedido a todos esos policías y militares que son patriotas, que hagan su trabajo, que nos ayuden a vencer a la delincuencia, pero que lo hagan en el marco estricto del Estado de Derecho, que no violen derechos humanos. Te interrumpo solamente por 2 detalles puntuales. Cuando se tortura, cuando se maltrata a una persona que incluso ni siquiera ha sido procesada ni investigada penalmente todavía, es un delito que no tiene, ninguna protección en este momento. Que yo sepa, hasta ahora no hay ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, por lo tanto, esos testimonios de esos militares que recoge el portal Conectas estarían inculpándose de algo que es violatorio a la Constitución, a los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un primer elemento. Y el segundo es, esos testimonios en alguna medida también pueden sustentar una investigación de parte de la Fiscalía, ¿no? Por supuesto que sí, ahí hay una noticia de crímenes de la eventual realización de un delito que tiene que ser investigado por la Fiscalía. El mismo informe del Departamento de Estado, que es un informe oficial del Departamento de Estado, ya debería motivar una investigación en profundidad respecto de las cifras que se dan, respecto de las actuaciones que se dan, porque este informe señala ejecuciones extrajudiciales, censura a la prensa, señala violaciones a los derechos laborales también. Exactamente. El Departamento de Estado advierte, por ejemplo, que la libertad de asociación sindical enfrenta trabas legales y burocráticas. Ajá. Los empleadores habrían despedido a dirigentes de nuevos sindicatos mientras que esperan su registro, limitando su capacidad de organización. Además, se reportaron demoras en la aprobación de directivas sindicales por parte del Ministerio de Trabajo. Y violaciones también a la libertad de expresión, que no solamente constituyen amenazas a periodistas, veladas, hechas de forma anónima, sino que, por ejemplo, ahora ya se impide, mediante directrices oficiales, el ingreso de periodistas a instituciones públicas como hospitales para reportar el estado de la prestación de los servicios públicos. Este tipo de actuaciones son claramente violatorias de la libertad de expresión y son actos arbitrarios. Entonces, estas violaciones tan burdas, tan fuertes y tan documentadas son las que el Departamento de Estado dice, vea, no haga esto es excesivo incluso para cualquier Estado asociado que tenga sintonía con nosotros, pero no es de cualquier forma, no es de cualquier manera que pues se puede ejercer el poder, tiene que ejercerse en el marco del derecho, no puede violar los derechos de los ciudadanos. Pero en el caso de que una persona
torture, violente físicamente a otra, ejerciendo poder, como es un militar, un policía, ¿cuáles son las sanciones que normalmente se han aplicado, si es que se han aplicado para estos casos? Son sanciones muy fuertes. Mira, el Estado existe para proteger a los ciudadanos. Entonces le doy un arma al policía, le doy un uniforme, le doy aparatos de comunicaciones, le doy vehículos, le doy formación, le pago un sueldo. Si ese Estado que debe servir para protegerme, en lugar de hacerlo, me tortura, esa violación es gravísima porque está usando los recursos del Estado para violar mis derechos. Entonces son penas muy altas, de más de 10 años. Y si eso ocurriese, si hay una denuncia de alguien, como están las cosas, el procesamiento tendría que pasar por los tribunales civiles o militares. No hay tribunales militares. Nosotros tenemos una justicia civil. Hay una justicia que trata temas penales, en los que pueden estar involucrados los militares, pero es una justicia absolutamente civil. No hay cortes especializadas de militares ni de policías. Todas las cortes son civiles. El problema y mucho más cuando se trata de casos de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos y demás. Exacto. Por ejemplo, la Fiscalía tenía, hasta donde tengo entendido, una unidad especial para tratar el tema de las violaciones que denunció el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, hay unos fiscales especializados en investigar estas estructuras que se pueden generar dentro de la fuerza pública y a las personas que son parte de estas estructuras que violaron sistemáticamente derechos humanos. Hay una experticia ahí ya generada en la propia Fiscalía para investigar este tipo de casos. Pero además cualquier fiscal puede indagar este tipo de casos y las personas responsables tienen que ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Esto quiero dejarlo clarísimo, clarísimo. No está vigente ninguna norma legal que le dé indemnidad o perdón presidencial a las personas que son miembros de las Fuerzas Armadas y que cometen violaciones de derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, privación arbitraria de la libertad, allanamientos o escuchas telefónicas o interrupción de las comunicaciones personales. Eso no está en vigencia y por lo tanto los miembros de la fuerza pública tienen que respetar los derechos de los ciudadanos o sufrir las consecuencias judiciales de violar estos derechos. Ahora, volvamos al tema, digamos, más contemporáneo, más coyuntural. Lo que ha estado pasando en las últimas semanas también ha dado cuenta, por ejemplo, de la intromisión, de la participación, la cooptación de militares, por ejemplo, en actos del narcotráfico vinculados con el tráfico de drogas, el llamar, hacer alertas a los operativos, o sea, tener información privilegiada cuando ocurren estos operativos, se anticipan. Es decir, hay unas colaboraciones implícitas y otras muy explícitas de parte de miembros de las Fuerzas Armadas y también de la policía. Por ejemplo, en este caso particular, ¿cuál es el procedimiento para sancionar este tipo de cosas? Hay algunos que están detenidos, también investigados, pero no necesariamente sabemos en qué nivel de sanción estarán, en qué nivel, en qué etapa del proceso están, ni nada por el estilo. ¿Por qué hay tanta opacidad en el tratamiento de estos temas? A ver, varias cosas. Recordemos que hace pocos años, no muchos, el embajador de los Estados Unidos señaló que había narcogenerales en la Policía Nacional. Esta era una forma de decir que las estructuras de seguridad del Estado habían sido infiltradas por la delincuencia organizada hasta llegar a niveles elevadísimos. En las recientes campañas electorales, los dos candidatos finalistas, tanto Luisa González como el actual presidente de la República, señalaron que iban a hacer una depuración de las Fuerzas Armadas y sobre la base de esa depuración de las Fuerzas Armadas iban a darle mayor apoyo para que combatieran a la delincuencia organizada y a otros fenómenos criminales importantes. Lastimosamente, la llamada depuración no se ha producido. Y de hecho lo que hemos tenido indicios y noticias recientemente es que también las fiscalías del Estado y los tribunales de justicia han sido también infiltrados por estas mafias. Entonces tenemos unas fuerzas del orden infiltradas por organizaciones criminales, fiscalías o que están amenazadas o que están infiltradas también, jueces también que han sido infiltrados o la función judicial ha sido infiltrada o que viven bajo amenaza. En esas condiciones es muy difícil hacer un combate efectivo de las denuncias que se presentan contra miembros
de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Función Judicial. Hay un debate muy fuerte de cómo resolver el problema, de si cambios en el Consejo de la Judicatura, cambios en la Fiscalía o alguna depuración en las Fuerzas Armadas podría aportar en la resolución del problema. Pero por ahora es un problema que no ha sido trabajado por el gobierno que tenemos y por lo tanto estamos en una situación muy crítica por la penetración que la delincuencia organizada tiene lastimosamente en fuerzas del orden. Hay noticias todo el tiempo que unos militares, que unos policías fueron encontrados pasando cosas en las cárceles, celulares, armas, etcétera, que hay complicidad de miembros de la fuerza pública en la fuga de personas de los centros de detención, que en las fiscalías se sufre presión de delincuentes o que hay personas que pasan información de la fiscalía a otras personas. Eso lo estamos viviendo todos los días y es un drama para todos. El problema es que el Estado, el gobierno, en lugar de resolver esos problemas, todo lo que ha hecho hasta ahora es darle justamente a esas organizaciones, digo, la policía y las Fuerzas Armadas, que están tan infiltradas, o ha intentado darles unas herramientas súper rogatorias que violan el Estado de Derecho. Entonces es como poner una metralleta en manos de personas que no se tiene claridad si están cumpliendo su misión o que están sirviendo a unos intereses ilegítimos que provienen de las mafias organizadas. Por eso, entregar más fuerza o más poder de fuerza debe ser meditado y realizado meticulosamente y sobre todo en el marco del Estado de Derecho. A ver, pero Romer, como están dadas las cosas, parecería que eso es del deber ser siempre. El problema es que hablando un poco más por fuera del deber ser, lo que está pasando es que hay un cierto grado o un gran grado de impunidad alrededor de estos temas, porque se dejan pasar estos delitos, porque la gente se acostumbra, naturaliza este tipo de cosas, incluso en algunos casos parecería que lo ve bien con ojos de pícaro, diciéndole, bueno, sí, tienen que ganarse una platita por ahí. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, está más bien presionando a que se limite la actuación de los policías, por ejemplo, en la ejecución de operativos que no están preparados para ello? ¿Hasta dónde hay unos límites legales y hasta constitucionales de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado interno? Mira, este es un debate que se ha dado al más alto nivel en las organizaciones de derechos humanos. Solo para citar una, Human Rights Watch ha dicho, el Ecuador no tiene una guerra interna. Por lo tanto, estas facultades supralegales que se le están tratando de dar a las fuerzas del orden, sobre todo a las Fuerzas Armadas, son una violación del Estado de Derecho, son antidemocráticas y pueden producir o están produciendo una serie de violaciones de derechos humanos. Lo que el Ecuador tiene, dice Human Rights Watch, es una crítica situación de inseguridad por la delincuencia y tiene que resolver en el marco del Estado de Derecho esta situación. Y también tenemos un gran problema, que tú lo has mencionado, de naturalización de la corrupción. Hay demasiada demagogia en el gobierno. No se habla de derechos, no se habla de políticas públicas, no se toman medidas concretas para resolver el problema de las personas y esta demagogia, acompañada de escándalos de corrupción, como el caso Progen, por ejemplo, lo que hace es naturalizar primero la mentira y segundo la corrupción, porque hay un ejemplo público de ese tipo de actuaciones y también el uso abusivo de la fuerza. Entonces los ciudadanos lo que hacen es sobrevivir y resistir como pueden en estas condiciones, en estas circunstancias tan desfavorables para la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pero las violaciones de derechos humanos que se producen ahora no prescriben. Esa es la ventaja con las violaciones de derechos humanos que tienen carácter sistemático. Muchas de ellas son imprescriptibles y por lo tanto estas promesas de indemnidad que duran lo que dura un gobierno o menos, pues lo que van a hacer en el futuro, lastimosamente no de forma inmediata, pero sí en el futuro, es que haya una ola de demandas y de denuncias en contra de los perpetradores de estas violaciones y también de reparación en contra del Estado. Pero aquí también lo que pesa es la narrativa que se ha instalado. Ya esta palabra narrativa, relato, parece que está vaciando de sentido. Yo digo que siempre podría sintetizarse o decirse, este cuento con el que nos quieren tratar es que efectivamente la ciudadanía pide mano
mano dura. La ciudadanía es implacable con el crimen, quiere que no importa, y lo otro, que no importa lo que se violente ni se viole, porque lo importante es asegurar la seguridad de la ciudadanía, valga la redundancia, pero lo otro también tiene que ver con el modo en que se están abordando estos temas, digamos, con un nivel de estigmatización. Por ejemplo, se matan, hay una masacre, dice, se matan entre ellos. Es decir, se matan entre delincuentes, no se matan a personas inocentes. Ese es un tema fundamental. Y el otro, por ejemplo, es los presos no tienen derechos humanos. Los policías sí tienen derechos humanos. ¿Cómo entender, más allá de lo legal, y ahí te convoco, digamos, al análisis más allá de lo legal, cómo estamos entendiendo esta narrativa, este cuento con el que nos quieren involucrar en una violencia extrema de parte de quienes ejercen el poder, y también la estigmatización a quienes supuestamente violentando a la ley o cometiendo delitos tienen que ser prácticamente aniquilados? Mira, ahí hay que hacer algunas valoraciones, como bien dices, no de orden jurídico, sino incluso de orden psicosocial. La primera es que la seguridad en el Ecuador está basada en la doctrina del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno por antonomasia? Los GDOs, los delincuentes organizados. Los grupos de organizaciones delincuenciales, exactamente. En principio, todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que se considere a estas personas una amenaza para la seguridad interna. No enemigos, pero sí una amenaza. Muy bien. Pero luego el gobierno va aumentando el ámbito de cobertura de este membrete, de esta identificación en la que va entrando el enemigo interno. Los indígenas, en cierto momento, fueron considerados también parte de ese grupo de enemigo interno, que les brindaban, que querían desestabilizar el Estado, entonces también son parte del enemigo. Los periodistas críticos ya se vuelven parte del enemigo interno porque como critican a la policía, critican al gobierno, entonces quieren buscar la desestabilidad y también se vuelven parte del enemigo interno. Ahora los jueces de la Corte Constitucional son considerados el enemigo interno. Es decir, son considerados el enemigo interno porque supuestamente favorecen a las estructuras criminales, tanto así que les hacen una marcha pública y publican sus rostros en vallas y les acusan de ser los responsables de no poder controlar el problema de la seguridad. Estas fabricaciones, que además están apuntaladas en el miedo real que tenemos los ciudadanos, porque vivimos bajo amenaza de la delincuencia organizada, pues hacen que uno diga, desde este miedo, desde esta incertidumbre, desde esta impotencia, bueno, que hagan lo que tengan que hacer, pero que me den tranquilidad a mí y a los míos, que me cuiden, que no pase nada, que no haya violaciones, que en mi barrio todo esté seguro, que no roben las casas. Ese miedo, sumado a este discurso del enemigo interno, es el que está normalizando la violencia y el abuso. Pero lo que debemos reivindicar frente a ese miedo es la razón y el Estado de Derecho. Vea, usted está aquí, señor Estado, señor Gobierno, para hacer valer mis derechos, para hacerlos cumplir de una manera razonable y dentro de unos límites. Si tiene que controlar a los delincuentes, tiene que hacerlo en el marco del Estado de Derecho, pero tiene que respetar mis derechos. No me puede convertir a mí también, porque soy periodista, defensor de derechos humanos, dirigente indígena, dirigente sindical, en el enemigo interno. Y no puede abusar de las personas que están en un especial estado de vulnerabilidad, como los migrantes o como las personas privadas de libertad. No puede hacerlo, tiene que respetar el Estado de Derecho. Pero te preguntaría ahí, digamos, abogando a esta famosa fórmula de ser abogado del diablo, ¿cuáles son los derechos humanos de los policías y de los militares? Todos. ¿Y cuáles son los derechos humanos de los presos? Mira, los derechos humanos... O de los delincuentes, por último. ¿Hay derechos humanos de los delincuentes o no? Sí. Todas las personas tenemos derechos humanos, todas. Mira, en la Constitución están una serie de derechos. Algunos de esos derechos pueden ser suspendidos o restringidos, como por ejemplo cuando están personas privadas de la libertad, efectivamente el derecho a la libertad me tienen suspendido, pero el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la vida no se ha suspendido ni se ha restringido, entonces tienen derechos. Los policías y los militares tienen todos los derechos humanos. De hecho, yo en algunas ocasiones he acompañado a policías o a militares que han demandado al Estado por violaciones de sus derechos, porque los militares, cuando son ciudadanos, pueden también sufrir vulneraciones de superiores o del aparato estatal. ¿Qué es una violación de derechos humanos? Una violación de derechos humanos es usar la autoridad y el poder del Estado en contra de un ciudadano de forma ilegítima. ¿Por qué es violación de derechos humanos? Porque, como le he dicho antes, yo ciudadano le pago a este funcionario, a este agente de seguridad del Estado, su sueldo, su arma, sus comunicaciones, su vehículo, para que me proteja.
Cuando usa eso para afectar mis derechos, eso es una violación de derechos humanos. Es además un acto delincuencial, pero es sobre todo una violación de derechos humanos porque se hace con el poder, los recursos y la autoridad del Estado. Claro. Entonces, a veces también los militares, se ha denunciado el propio informe que es de Conectas y de Tierra de Nadie, ha denunciado que los militares viven una situación de precarización muy fuerte. Les sobrecargan de trabajo, les hacen una serie de pases a lugares donde no está su familia, les mandan a realizar operativos de alto riesgo sin hacer suficiente inteligencia, lo cual pone en peligro su vida, e incluso pueden tener aparatos de dotación como chalecos o cascos que no cumplen las normas de seguridad y exponen su vida. Esas actuaciones son violatorias de los derechos de los militares y los policías. Y por supuesto hay militares y policías que se quejan, dicen, vea, no me mande a un operativo si no está hecha suficientemente bien la inteligencia porque me pueden matar. No me pongo un chaleco al que pasan las balas porque me pueden matar y menos un casco en el que pasan las balas porque me pueden matar. Y esas son violaciones de los derechos de los militares y los policías que deben ser también procesadas. Claro que sí. Estamos conversando con Rommel Jurado, abogado, experto en derechos humanos también en temas de comunicación, para quienes nos siguen por la señal de la radio Pichincha y que no están viendo el crédito de quién está hablando en este momento. Así que gracias a quienes nos preguntaron quién está hablando en este momento. No está Quique, está Orlando Pérez, pero también está Rommel Jurado, quien es, como digo, un experto en temas de derechos humanos y también de comunicación. Rommel, a propósito de esto, va a hacer una visita el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, al Ecuador, si no me equivoco, entre el 3, 4 de septiembre, es decir, la próxima semana. Y entre las cosas que se plantean, si podemos colocar en pantalla el comunicado de la Cancillería al respecto, ahí está, dice, bromeé con POTUS, es decir, con el señor Donald Trump, diciendo que tenía 4 trabajos. Él me dijo que le diera uno a mi amigo no sé cuánto, yo lo hice, etcétera, etcétera. Pero él está hablando en este post, no es ese precisamente el que necesitamos, sino el que necesitamos saber es el de la visita. Estamos equivocados con ese post que estamos mostrando en la pantalla. Y él dice que entre otras cosas viene por 2 propósitos. Uno, a combatir el narcotráfico, los carteles, etcétera, etcétera. Y el otro que dice que es impedir la intromisión de potencias extranjeras. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es el Departamento de Estado que dirige el señor Marco Rubio el que emitió ese informe, el de la violación de derechos humanos, y es el mismo que nos dice que viene a trabajar con el Ecuador para hablar de la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué se entendería de una postura como la que denuncia el Departamento de Estado en ese informe y la visita de Marco Rubio? ¿Cómo miras estas 2 cosas en un mismo hecho, que es la cercanía muy directa que tiene el gobierno de Ecuador con Estados Unidos? Mira, los Estados Unidos tienen unos intereses en el Estado ecuatoriano. Esos intereses tienen que ver con sus empresas y su posición geopolítica en el mundo. Entonces, siempre que piensan en el Ecuador, piensan en cómo podemos, en las relaciones con el Ecuador, favorecer los intereses empresariales de Estados Unidos, los intereses políticos de Estados Unidos y los intereses geopolíticos de Estados Unidos. No piensan en cómo podemos beneficiar. Entonces, todos los discursos que se lanzan desde la diplomacia de Estados Unidos y en las relaciones que establecen están orientados a favorecer los intereses de los Estados Unidos. Muy solícitamente, algunos han usado la palabra hábilmente, no quisiera sumarme a ello, pero muy solícitamente el Estado ecuatoriano dice, yo también quiero fortalecer mis relaciones con Estados Unidos. ¿Sobre qué temas vamos a hablar? El combate al narcotráfico. Es un tema legítimo. Vamos a hablar sobre esto que decías de la presencia de potencias extranjeras. No olvidemos que... Veamos lo que dice el comunicado. Vuelvan a poner por favor en la pantalla para poder conversar con Rommel Jurado. Mira, el mensaje es el siguiente. El secretario Marco Rubio, viajará a México y a Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de carteles, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica. El compromiso sostenido en estos temas es crucial para impulsar la agenda política exterior de Donald Trump, América Primero. Nosotros no creo que estábamos metidos con el rollo del fentanilo, pero bueno, digamos que eso es con México, pero con Ecuador, el desmantelamiento de los carteles. Esto sería, ¿cómo lo va a hacer Estados Unidos? ¿De qué manera va a ingresar Estados Unidos a desmantelar los carteles? Tomando en cuenta además una consideración que siempre está en el debate público y tiene que ver con que nos piden a nosotros que bajemos el tráfico, la comercialización, pero ellos no bajan el consumo. Mira, ¿por qué hay, digamos, oferta de drogas?
Porque hay un gran mercado de consumo. Y ese gran mercado de consumo en buena medida está en Estados Unidos. La distribución, la venta, el tráfico y las consecuencias de ese consumo que se viven en Estados Unidos tienen que ser enfrentadas también dentro de Estados Unidos. Yo no he oído, por ejemplo, de que haya un plan nacional en Estados Unidos para eliminar los carteles de distribución de drogas que seguramente deben existir para que lleguen a los consumidores en un territorio tan grande. Ni he oído de que las Fuerzas Armadas o policiales van a ser dotadas de tales poderes y de indemnidad para que puedan abusar de los derechos de cualquier ciudadano como se pretende hacer en el Ecuador. Entonces, siempre que hay una relación asimétrica, uno grandote como es Estados Unidos y uno pequeñito como es el Ecuador en términos de tamaño de Estado y de economía, el que tiene más poder promueve sus intereses, le impone esos intereses al que es más pequeñito. Entonces, si hay formas de ocupación militar, bases militares o posibilidades de atracamiento de barcos o de reabastecimiento de insumos militares de Ecuador, pues eso se va a negociar bajo el pretexto de esto contribuye al desmantelamiento de las mafias del narcotráfico o de los carteles del narcotráfico, pero en realidad lo que estamos haciendo es dándole posiciones de poder a Estados Unidos dentro del territorio ecuatoriano, que ellos van a usar para servir sus propios intereses más que los nuestros. Y esa es lastimosamente la realidad asimétrica de la geopolítica y de la diplomacia. Eso se puede resistir, claro, con una actitud soberana, con una actitud de igualdad, con una actitud de respeto e independencia. Pero si tienes una actitud de docilidad, vienen y te imponen lo que les resulta más conveniente. De hecho, desde el gobierno de Lasso hay una serie de acuerdos de entendimiento, memorandos de entendimiento, que han permitido, por ejemplo, que en el Estado ecuatoriano se autorice presencia de militares extranjeros, concretamente de Estados Unidos, que no tienen responsabilidades por los hechos, por ejemplo, delictivos que puedan cometer, ni se les puede requisar los equipos que traen, ni las armas que traen, que pueden, por ejemplo, aterrizar naves con absoluta autonomía en determinados aeropuertos. Y eso está en vigencia por los memorandos de entendimiento. ¿En qué nos beneficia o nos ha beneficiado a nosotros todo esto desde el gobierno de Lasso hasta ahora? Pues que yo sepa, en nada. Ahora, el otro tema que está planteado, y no sé si en la noticia que tenemos en la página web de Radio Pichincha podemos localizar esa parte puntual de lo que se plantea la Cancillería ecuatoriana en relación con la visita del señor Marco Rubio, tiene que ver con que se impida la presencia de potencias o poderes extraterritoriales de extranjeros. Yo me preguntaría ahí en voz alta, como te harías tú, se haría otras personas, es ¿a quiénes se refiere Estados Unidos y el Ecuador cuando habla de la intromisión de poderes extranjeros? Está hablando de China, de Rusia, pero si con China tienen unas excelentes relaciones. Con Rusia, el señor Donald Trump se reúne con Putin cada vez que puede, se hablan por teléfono cuantas veces sean necesarias. No entiendo realmente a qué viene esta alusión de poderes extraterritoriales o de potencias extranjeras. En perspectiva, ¿qué implica esto para el Ecuador? ¿Es un condicionamiento a su agenda exterior, a su agenda diplomática, o también la implementación de políticas que, por ejemplo, impidan la inversión extranjera de otros países que son considerados a lo mejor adversarios o enemigos de Estados Unidos? Es justo ese el tema. Mira, Estados Unidos decide quién es su amigo y quién es su adversario. Y ¿cómo lo haría cualquier otro país? Sí, el problema es que a los amigos de Estados Unidos, y a nosotros, entre comillas, nos consideran amigos, les hace unas exigencias enormes respecto de lo que él considera la relación con los adversarios. Si nos relacionamos con China o con Rusia o con cualquier otra potencia o con Colombia, quiere controlar cómo nos relacionamos. ¿A qué acuerdos llegamos? ¿Qué grado de interacción tenemos? Si esa interacción compromete o no los intereses de Estados Unidos, esa es una preocupación de Estados Unidos. A mí me parece que solamente proponer una agenda donde se discuta la relación del Estado ecuatoriano con otros países, cualquiera sean estos, ya es una violación de la soberanía, una incursión en el derecho que tenemos a autodeterminarnos y relacionarnos en pie de igualdad como Estado con cualquier otro Estado. Me parece que muy mal hace la Cancillería en proponer una agenda de ese tipo, porque desde la propuesta misma ya es una transgresión a la autonomía y soberanía del Estado ecuatoriano. Mira, ahí está la nota de Radio Pichincha de Estados Unidos, anuncia la visita de Marco Rubio a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre. En la parte de abajo, si me pueden ampliar por favor, y si le ponen en pantalla completa no pasa absolutamente nada, hay un párrafo en el que la nota de Radio Pichincha sí destaca el tema de la intromisión de
de potencias extranjeras, de poderes extraterritoriales, etcétera. Creo que está por ahí, ¿no? Vamos a ver, esta será la cuarta visita al hemisferio, anunció la evidencia, no, por ahí no está. Pero búsquenla tranquilamente, nosotros seguimos conversando por acá. Porque estas cosas que está pasando en América Latina, me parece que también nos convocan a una reflexión a propósito de la seguridad interna. Buena parte de la discusión pública que debería existir en América Latina, y te la planteo abiertamente, Rommel, tiene que ver con que la lucha contra el narcotráfico no es una lucha puntual del Ecuador, pues. No es una lucha en particular de Colombia, de Perú o de Bolivia, sino es una lucha conjunta de los países que se afectan por esto. Es decir, ahí está Brasil, por donde sale un montón de droga, y además se ha incrementado notablemente el consumo de cocaína, por ejemplo, en Brasil, que es un tema ya muy preocupante para los brasileños, pero también la producción de coca y cocaína en Colombia, como en Bolivia y como en Perú. Entonces, parecería que nosotros necesitamos de Estados Unidos para resolver estos problemas, cuando podríamos juntarnos, el Pacto Andino, la UNASUR, si se volviera a reactivar, la CELAC, solamente para tratar este tema, por ejemplo. Mira, esto es tradicional, es histórico, está muy probado. Estados Unidos no le interesa nunca negociar de uno a un conjunto. Es decir, si América Latina se uniría, tendría que negociar con el conjunto de América Latina, como negocia, por ejemplo, con la Unión Europea. Esto le resulta desfavorable a los intereses de Estados Unidos, y en su tradición diplomática y militar siempre ha preferido el uno a uno, porque él es muy grande y todos los demás, individualmente considerados, somos muy, muy pequeños. Eso hace también que Estados Unidos no tenga interés en promover la integración de Latinoamérica. Al contrario, su interés es que esa integración jamás se produzca. Muchos de los intentos de integración social, política, comercial, económica, ya no voy a decir militar, siempre se frustran. Y uno tendría que preguntarse quién los frustra, por qué se frustran, por qué no logramos esa ansiada cohesión latinoamericana en todos los aspectos que he señalado, que defienda nuestros intereses y que promueva nuestros intereses en las relaciones internacionales. Entonces, claro, a Estados Unidos le gusta jugar de uno a uno porque él siempre es el jugador más grande. Claro. A ver, tenemos un comentario en el chat que normalmente se utiliza para esta hora en el del Quique Show, donde un querido amigo y oyente dice: Orlando, respecto a los derechos humanos de los Estados Unidos y Ecuador, Estados Unidos protegió a los banqueros Isaías, incluso, me corrige si me equivoco, la secretaria de Derechos Humanos de la ONU se pronunció a favor de los hermanos Isaías que huyeron de la justicia en Ecuador, en la actualidad pueden pasear por el país. Esto dice, efectivamente fue así, esto ocurrió, de qué manera esto se está procesando y hasta dónde también muestra la fragilidad, para decirlo en términos muy políticamente correctos, de una administración como la estadounidense, que en unos casos es ruda, rígida, tajante, y en otros, como en el caso de los hermanos Isaías, se mantiene como alejadita nomás, ahí les deja pasearse por Estados Unidos. Mira, voy a usar una frase terrible, pero que es histórica también. Esto de América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Y es verdad que estos gobernantes o estos banqueros o estos inversionistas son unos tales y cuales, pero son nuestros tales y cuales. Es decir, Estados Unidos tiene alrededor del mundo intereses económicos y políticos, y tiene, vamos a llamarlos socios, para no llamarles de otra manera, en cada uno de esos países. Y a sus socios los trata con cierta consideración y les permite cierto refugio. Y me parece que eso es. Había intereses económicos en el que los Isaías y empresas norteamericanas tienen intereses, incluso los hermanos Isaías, hasta donde tengo entendido, tienen un enorme patrimonio y también intereses en Estados Unidos, y no sé si tengan o no la residencia oficial o la nacionalidad de ese país, pero de ser así hay un trato preferencial, digamos. No todos somos iguales ante el gobierno de Estados Unidos, y ciertamente los que colaboran con ese gobierno proveyendo información o apuntalando sus estrategias políticas en los estados o teniendo relaciones económicas con las empresas de los estados, pues tienen un trato privilegiado, pero no tiene nada que ver con la protección de derechos humanos en términos generales y globales. Mira, Rommel, qué casualidad, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que parece que está escuchando este programa, y acaba de emitir un comunicado que está planteado ahí en la pantalla, que ustedes nos pueden, los que nos siguen, si no les leo a continuación, dice: hace poquísimos minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar el siguiente comunicado. Esta comisión
reitera su preocupación por las amenazas a la independencia de la Corte Constitucional, llama al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes de conformidad con sus deberes internacionales, según la Constitución ecuatoriana, etcétera, etcétera. Es eso. Esta decisión, en la parte de abajo, provisional, encontró amplia oposición por parte de distintos sectores. Se refiere a estos temas legales que violentarían la Constitución, incluso por parte de autoridades de las funciones ejecutiva y legislativa. Es decir, aquí hay un problema que no solamente estamos señalando acá, no solamente señalan los defensores de derechos humanos, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está planteando en este comunicado que reitera esta preocupación. Esto que acaba de salir, que es hace poquísimos minutos y que ojalá en el noticiero del mediodía se pueda ampliar la información, ¿qué le está diciendo al gobierno ecuatoriano cuando emite este comunicado justo el día viernes 29 de agosto del año 2025, Rommel? Miren, no olvidemos que actualmente se están desarrollando en la Corte Constitucional las audiencias relacionadas con las demandas de inconstitucionalidad a varias leyes presentadas por el Ejecutivo. La ley de solidaridad, que permite tantos abusos de la fuerza pública, la ley de inteligencia, que permite las escuchas ilegales y la interrupción de las comunicaciones de los ciudadanos, la ley de integridad pública, que afecta derechos de los trabajadores, por ejemplo. Todas esas leyes están siendo sometidas a evaluación constitucional. Y claro, la Corte Constitucional ya ha recibido una medida de presión pública que fue una manifestación encabezada por el presidente de la República y varios ministros de Estado, además con un despliegue militar y policial increíble que le iban abriendo paso, que fue un acto de presión pública y que mostró además en pancartas los rostros de los jueces constitucionales y les acusó de ser los responsables de la inseguridad o de que las Fuerzas Armadas y la policía no tengan las herramientas para hacer supuestamente su trabajo contra la delincuencia organizada. Entonces, esta carga de poder enorme, este despliegue incluso físico realizado por el presidente, deje ciertas dudas, fuertes dudas, tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional, sobre la posibilidad de que las decisiones de la Corte sean acatadas y respetadas por el gobierno nacional. La CIDH lo que está diciendo es: expresamos nuestra preocupación y nuestra solidaridad con la Corte Constitucional, pedimos que se respete su independencia, por lo tanto están diciendo pedimos también que se respeten sus decisiones sin injerencia de otros poderes del Estado y menos aún de la fuerza pública. Esto es serio, es muy serio. El Departamento de Estado, Human Rights Watch, la CIDH, las organizaciones de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, estamos muy preocupados por la situación del Estado ecuatoriano. No solamente porque los derechos económicos, sociales y culturales cada día son más difíciles de ejercer o viven precarizados, como la salud, la vivienda, el trabajo, sino porque se está usando la fuerza, el poder del Estado para herir, para matar, para espiar, para violar la libertad de expresión. Y esto hace insostenible a la sociedad, puede conducirnos a un conflicto de proporciones que no podemos predecir, porque la gente también se cansa. La tiranía generalmente descansa en las bayonetas, pero eso es incómodo por mucho tiempo. La gente en algún momento revienta y dice: yo no puedo soportar que cualquier persona, supuestamente en afán de controlar la delincuencia organizada, se meta en mi casa, me pida mis comunicaciones, me pida información, se usen instrumentos como la Contraloría General del Estado o el SRI para perseguirme o amedrentarme si soy un opositor político, si soy un sindicalista. La sociedad también se cansa y por lo tanto hay una seria preocupación de muchos organismos, ya sean no gubernamentales, internacionales e incluso gubernamentales, alrededor de esta situación de violaciones de derechos humanos en el Ecuador y falta de respeto a la Corte Constitucional en su independencia. Muchísimas gracias, Rommel, de verdad, es muy provechoso conversar contigo. Un placer también, Orlando, conversar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este otro relato especial. Ya son las 11 de la mañana con 57 minutos. Ya viene Washington Yepes y Liceña Espinel para ampliar la información de este comunicado que, a propósito que la CIDH ha hecho público, solamente diría es una mancha más al tigre de la represión, de la coacción, del hostigamiento a instituciones democráticas que en su momento les servían para una cosa y ahora no les sirven para la otra. Así que, bueno, aquí estamos para, como siempre digo, pensar en voz alta. Nos vemos. La próxima semana seguimos aquí con otro relato. Chao, chao.